Doctor Álvaro, queremos preguntarle acerca de la extradición de Alejandro Toledo. Quiero que usted nos diga, porque usted es catedrático, es una persona muy conocida y muy reconocida en el gremio, y que nos explique con un ABC para que nos entienda el ciudadano de pie, porque este programa tiene justamente la mística de enseñarle al público y explicarle, ¿no? Entonces, ¿cómo sería este tema de la extradición de Alejandro Toledo? ¿Por qué es que se va Alejandro Toledo? ¿Cómo sería esta extradición? Mercedes, ¿me escuchas? Sí, ahora sí lo escuchamos. Ah, correcto, Mercedes. A ver, para empezar, el tema de Alejandro Toledo es un tema, Alejandro Toledo, recordemos que fuga a los Estados Unidos, ¿no? Fuga a los Estados Unidos por esta investigación tan conocida por todos los peruanos, que es la investigación por el caso Lavallato, ¿no? Que se trata de corrupciones que han habido de una manera sistemática a muchos funcionarios, entre ellos el expresidente Alejandro Toledo. eh, Se le acusa a él de haber recibido una suma bastante millonaria de esta empresa Odebrecht para los efectos de poder beneficiarlos en sus contrataciones, ¿no? Entonces, es en este marco de investigaciones en el cual él fuga a los Estados Unidos y se pide la extradición al gobierno americano. Cuando se pide la extradición al gobierno americano, recordemos que lo que se le otorga a este expresidente peruano, el señor Alejandro Toledo, es una prisión efectiva que después, con el transcurrir del tiempo, se vuelve un arresto domiciliario dadas las condiciones de esta pandemia, ¿no? De COVID-19, se vuelve un arresto domiciliario. Cabe recalcar también que después, incluso de estar con arresto domiciliario, él incumple las reglas del arresto domiciliario, es decir, se zurró, por así decirlo, en el arresto domiciliario, que incluso en Estados Unidos ya maneja muy bien el tema de los grilletes electrónicos, y salió del lugar donde debía estar, del domicilio donde debía estar, y más allá de ello, pues tuvo que haber una audiencia en la cual nuevamente se le permitió seguir con esta situación de arresto domiciliario, que es la que tiene hasta la fecha, ¿no? Además de ello, debo acotar pues que el cuaderno de extradición para los Estados Unidos muchas veces ha sido dilatado, materia de dilatación, por los abogados de Alejandro Toledo, dado que estamos hablando que era un cuaderno que tenía que ser traducido al idioma americano y hay muchos términos que no se entendían, y también entendamos que era una suerte de forma de dilatar y de parte de la estrategia, debo suponer, de los abogados de Alejandro Toledo, ¿no? Entonces, llegada a esta situación, eh, es que se llega a esta audiencia de extradición de Alejandro Toledo, eh, que no es nada más y nada menos que una audiencia que ha ocurrido hace unos pocos días y en la cual el día de hoy se ha tenido ya un resultado, que es nada más y nada menos, como te venía explicando Mercedes y a todo tu público, que es una denuncia o una solicitud de extradición que hace la Fiscalía peruana a la Fiscalía americana, para que la Fiscalía americana, en uso de sus atribuciones, solicite al juez del estado de California para que ordene o no ordene la extradición de Alejandro Toledo. En este caso, con toda la información que los fiscales peruanos le dan a americanos, los fiscales americanos van y lo exponen ante ante el juez del estado de California. Estos jueces, este juez del estado de California, si mal no recuerdo, el juez Hickson, me parece, que es el mismo que ha estado viendo el caso desde el inicio, es el que declara procedente la extradición de Alejandro Toledo, ¿no? Ahora, con ello, este juez ni el Estado americano en ningún momento quiere decir que Alejandro Toledo es culpable, ni lo están sentenciando, ni nada por el estilo. Simplemente lo que ven ellos son lo que le llamaríamos en nuestro país los elementos de convicción que existen
muchas motivaciones por las cuales Alejandro Toledo debe ser juzgado en el Perú, ¿no? Entonces, por eso es que ellos consideran que Alejandro Toledo debe de ser extraditado al Perú, ¿no? Para que sea sometido a la justicia peruana. Esto en Estados Unidos le denominan la causa probable, ¿no? Entonces, o sea, que hay una causa que sí es probable de ser procesada o ser vista procesalmente en un proceso judicial en el Perú, ¿no? Entonces, en buena cuenta, ya hay una sentencia de primera instancia, no hay que ser en este caso, eh, eh, no hay que en este caso hay que tomar las cosas con pinzas, yo diría, ¿no? Porque estamos hablando de una primera instancia, así como en el Perú tenemos varias instancias, en Estados Unidos también las hay, ¿no? Entonces, lo más probable es que esto sea susceptible de una apelación, que vaya a una apelación, entonces de ahí en adelante incluso pueden solicitar algunos recursos. Recordemos que Estados Unidos se rige bajo las reglas del common law, ¿no? Ellos apelan mucho a la jurisprudencia, a los casos análogos, ¿no? Entonces, podrían apelar los abogados de Alejandro Toledo a casos en los que también se ha solicitado de la misma manera una extradición y se ha quizás decidido en forma contraria, ¿no? Pero bajo los parámetros, como lo ha decidido ya el juez de primera instancia, yo considero que simplemente sería una situación de dilatación del proceso, ¿no? Pero que finalmente Alejandro Toledo, cuando ya se tome la última determinación en materia legal, el secretario de Estado americano va a tener que decidir, no decidir, sino que ordenar ya que Alejandro Toledo venga al Perú para que sea sometido a la justicia peruana, ¿no? Eso es a grandes rasgos, pues, lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? No hay que ser tampoco eh, 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 ser muy presumir de que en este momento pues ya las cosas están totalmente hechas, ¿no? Sino que hay que tomarlo con mesura porque todavía esto tiene para un tiempo, ¿no? Entonces hay que tomarlo con calma y esperar a que la justicia americana y eh, los fiscales americanos que están viendo estos casos y los jueces americanos, pues tomen una determinación para que finalmente Alejandro Toledo sea sometido a nuestra justicia, ¿no? Doctor Peláez, de darse esta determinación por parte de los fiscales americanos, ¿en cuánto tiempo estaría aproximadamente de tener todos los cuadernos de extradición al día? Porque usted sabe que a veces faltan algunos temas también acá, pero si ya se tiene todo el día, ¿en cuánto tiempo estaría Alejandro Toledo en nuestro país? Aproximadamente. Aproximadamente, mira, eh, he visto casos, no del Perú, pero sí casos de extradición de Estados Unidos con otros países y aproximadamente sería a mediados del 2022, ¿no? A mediados del 2022. Estamos hablando de que este año prácticamente ya estamos en los últimos meses, estaríamos hablando de mediados del próximo año, de unos 6 meses más, 7 meses aproximadamente, ¿no? En los cuales ya Alejandro Toledo podría estar en nuestro país ya con la orden del secretario de Estado, ¿no? Y quizás con prisión preventiva, me imagino. No creo que con Evidentemente, ¿no? Porque permanencia si restringida, evidentemente, por peligro de no, fuga, no, ¿no? de ninguna manera, porque evidentemente él lo que hizo fue salir del país, ¿no? Y estamos hablando de un caso de criminalidad organizada en el cual está involucrado Alejandro Toledo, ¿no? Entonces, en los casos de criminalidad organizada sabemos bien que la prisión preventiva siempre es de 36 meses la que Es se lo primero. solicita y las evidencias y lo que ha venido pasando con Alejandro Toledo a lo largo de toda su trayectoria, desde que ha dejado de ser presidente y bueno, las mentiras tan garrafales o situaciones tan pintorescas que nos ha manifestado como cuando nos manifestó pues que
dinero que había tenido y con el que había podido pagar las hipotecas de su casa era producto de lo que había recibido la suegra como producto del holocausto y del que le habían dado un dinero y todo ello, pues muchas cosas que no tienen mayor sentido, pues estoy más que seguro que definitivamente ante el pedido de la Fiscalía de la prisión preventiva de 36 meses, un juez penal peruano definitivamente acataría esa solicitud de la Fiscalía, ¿no? Entonces, estamos hablando también de que para los efectos de esta decisión que ha sido tomada en primera instancia, eh, han viajado a los fiscales peruanos para poder instruir quizás y decirles a los fiscales americanos cuáles son los temas por los cuales se le desea procesar a Alejandro Toledo en el Perú, ¿no? Entonces, más que todo, el fiscal americano lo que hace es ver el tema de fondo, ¿no? Decidir, mira, decirle al juez y plantearle y decirle, estos son los temas, estas son las evidencias, esto es lo que hay respecto a Alejandro Toledo, entonces sí hay motivos para que él sea juzgado en su país, ¿no? Entonces, bajo ningún punto de vista, los fiscales americanos tienen la prerrogativa de poder denunciar ni nada por el estilo, sino de poner las cartas sobre la mesa ante un juez americano como ha sido el caso, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, Mercedes, definitivamente sí, ¿no? Por el comportamiento procesal, el comportamiento que ha tenido Alejandro Toledo, el comportamiento obstruccionista, ¿no? Que ha tenido al irse del país y todo ello, definitivamente estaríamos hablando de que vendría acá con una orden de prisión preventiva. Muy bien, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, ha saludado también la decisión de las autoridades americanas para que se lleve y se priorice de una vez esta extradición de Alejandro Toledo. Por otro lado, doctor Peláez, queríamos preguntarle también acerca del caso de Miriam Morales y Richard Cisneros, que han sido denunciados por contratación irregular. Y usted, díganos, ¿cómo ve este caso? Mira, no tengo mayores alcances respecto al tema de Richard Cisneros y Disculpe que le el tema de pregunte. contratación. No tengo mayor conocimiento al respecto y te daría una opinión que en realidad no, No, le no, agradecemos. no Lo que tengo pasa es que respaldo, no acabamos de tengo verlo. respaldo. Usted sabe que los periodistas también vemos las noticias y por ahí fluyen las preguntas, ¿no? Y sí, lo habíamos citado nosotros para el tema de Alejandro Toledo y que esperemos que de una vez pues quede zanjado esta situación para la tranquilidad de los peruanos de saber pues cuál es la realidad, ¿no? Si Alejandro Toledo es realmente un corrupto, no es un corrupto y aparentemente pues que se someta a las investigaciones de las autoridades peruanas. Doctor Álvaro Peláez, y sobre el tema del Código Procesal Penal vigente, este nuevo Código Procesal Penal, eh, se dice que los plazos a veces pueden ser muy cortos. ¿Qué opinión nos podría dar usted en cuanto a la casuística o qué es lo que se podría cambiar en cuanto a este nuevo Código Procesal Penal, que no es tan nuevo, pero que está implementado ya en casi todo el Perú? Tú has dicho una gran verdad. Este Código Procesal Penal no es tan nuevo, no es tan nuevo y ha sido aplicado ya en muchos departamentos de nuestro país. Sin embargo, en Lima recién se está aplicando, ¿no? Es por eso es que existen los famosos juzgados liquidadores, ¿no? Que están un poco pasando de lo que era el Código de Procedimientos Penales al Código Procesal Penal y adecuando, ¿no? Al nuevo sistema en el cual sí, evidentemente los plazos precluyen, hay plazos muy cortos. Lo que yo diría en este caso es que hay bastante desconocimiento, ¿no? Bastante desconocimiento de muchos eh, abogados y magistrados, ¿no? Abogados y magistrados respecto a la aplicación del Código Procesal Penal. Definitivamente hay muchos que han perdido la brújula de que bajo este nuevo esquema, en el nuevo Código Procesal Penal, la discusión básicamente es entre el fiscal y el abogado litigante.
el fiscal y el abogado litigante es quienes están detrás de las pruebas y todo ello, para finalmente llevarle todo ello al magistrado, al juez, para que el juez pueda determinar y tomar decisiones, ¿no? Entonces, no obstante ello, es un proceso mucho más dinámico. Sin embargo, en la práctica hay muchas situaciones que no se pueden realizar con la facilidad que, que debería darse con este nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Tal es así que, por ejemplo, en muchos casos, por ejemplo, los recursos de casación, los recursos de nulidad o los recursos eh, de apelación que se puedan dar con este nuevo Código Procesal Penal, en muchos casos tienen un tiempo de duración bastante largo para que sean admitidos y un tiempo de duración también mucho más largo para que se tome una determinación al respecto. Entiendo yo que en Lima, por lo menos, podría entenderse este tipo de situación. Podría entenderse este tipo de situación porque en Lima somos los últimos en los que se ha implementado el Código Procesal Penal. Sin embargo, pues yo veo en la práctica, como abogado litigante, que existen muchos casos en los cuales el fiscal muchas veces es corregido por el magistrado, por el juez, ¿no? Y muchas veces incluso abogados que vienen de otros departamentos o de provincias tienen mucho mayor conocimiento. Esto justamente porque recién lo estamos aplicando acá en Lima, ¿no? Entonces, muchas situaciones también se han visto menguadas por el tema de esta pandemia, que de una u otra manera impide el principio de inmediación, ¿no? Que antes teníamos, que era el contacto que había entre el abogado litigante y, por ejemplo, poder hacer lectura de la carpeta fiscal y poder ir a hablar con el magistrado cuando algún tema se dilataba y todo ello. Sin embargo, pues ahora con este tema de la pandemia, pues es bastante difícil, ¿no? Los sistemas o los aplicativos que nos están dando el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, pues lamentablemente son un saludo a la bandera, ¿no? No funcionan estos aplicativos que tendrían que ser lo más viables para que una persona, un litigante, un justiciable, poder lo más conversar amigable, claro. Así Ese es, es el ¿no? problema, Pero doctor no, Peláez, porque sí, a veces, disculpe que lo corte, a veces uno quiere tratar de conversar con el fiscal y no aparece, y si por ahí consigues el nombre, tratas de tipearlo y no, simplemente no aparece el espacio de la casilla, o sea, es todo un tema complejo y debería de viabilizarse tanto ese sistema del Ministerio Público como del Poder Judicial para que usuarios del servicio no se sientan pues eh, desamparados por la propia justicia. Es su derecho constitucional de poder llevar a cabo un proceso con todos los principios legales, ¿no? exacto, y nos lleva a unas situaciones muy patéticas, diría yo, porque hay que muchas veces estar llamando por teléfono, insistiendo, porque te das con la puerta en la cara, ¿no? Y te das con que estos sistemas y este famoso sistema de el juez escucha, por ejemplo, no funciona. Te El soy juez no honesto, escucha. el juez no escucha. Yo iba a Bueno, decir, si el tú le juez no quieres poner... escucha, el juez no escucha. Es un drama y Existe por el lo tanto si MAU. uno tiene que buscar doctor, esa es la realidad. Y cuando uno trata de buscar a un fiscal, a veces entre los propios colegas tenemos que en los WhatsApp, dime, ¿sabes este número de la fiscalía tal? Y hay que estar tanteando. Entonces, ¿cómo uno puede ejercer el derecho y cómo también el justiciable quiere saber pues hacer su caso? Porque uno cuando va o tiene un tema penal es porque es algo delicado, entonces quieren saber pues en qué situación. No es lo mismo, los abogados podemos tratar de
averiguar, de indagar, de presentar los escritos, pero al fin y al cabo el que está preocupado, el que no duerme por un tema penal en muchos casos, es el que está inmerso, ¿no? Es el denunciado, entonces, y en esta situación debería pues intervenir, ¿no? Tenemos al ex decano, que es el doctor Aníbal Torres, una persona muy reconocida en el gremio, y que esperamos pues que como ministro de Justicia justamente vea el tema de la justicia con la presidenta de la Corte Superior, ¿no? Para viabilizar con la fiscal de la Nación, ¿no? Y quizás con una decana, pero bueno, con la decana del Colegio de Abogados de Lima no se puede, no se puede. Quizás con el decano del Colegio de Abogados del Callao o con los otros decanos, porque bueno, en fin. Y ese es otro tema que voy a tratar dentro de un momento acerca de la famosa asamblea que van a realizar pasado mañana con el doctor, con una agenda de cambios del tema del código de ética, pero al fin y al cabo lo que quieren hacer es el cambio del comité electoral. Es decir, en plenas elecciones se está obstruyendo, doctor Peláez, una decisión, un mandato judicial del tercer juzgado constitucional que indica que el comité de la doctora Mercedes Velasco es el idóneo, pero no, al guerrazo se lo quiere cambiar. En fin, doctor Peláez, yo creo que quizás si se lleva a cabo vamos a tener que hablar las implicancias legales y penales, doctor Peláez, luego del jueves, para ver si se llega a cambiar qué implicancias penales tiene un abogado, una junta directiva, una decana, una junta de vigilancia, hasta los PAS decanos que están, yo sé que todos están desesperados por cambiar esta junta directiva, por supuesto, soy la primera, yo soy la que ha hecho plantones, marchas, etcétera, soy la primera, pero tenemos que hacerlo de acuerdo al estatuto del Colegio de Abogados de Lima, de acuerdo al respeto de los derechos constitucionales de la estabilidad, porque para eso nosotros somos abogados, doctor Peláez. Un placer, como siempre, tenerlo acá en el programa, y ya estaremos tratando este tema con usted, sobre todo porque usted es abogado penalista, y vamos a ver pues las implicancias penales para aquellos que no entienden el respeto de las resoluciones judiciales. Un gusto como siempre, Mercedes, y a tu disposición. Buenas noches con todos tus televidentes. Muy buenas noches.